La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas de hoy viernes 30 de noviembre del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio ha trabajado para ustedes en la preparación del más completo informe, el resumen de las cosas acontecidas hoy en materia noticiosa. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien tiene el gusto de hablarles, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción del espacio. Todos les saludamos. Los saludos son especialísimos para la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. También hacemos llegar nuestro saludo a los seguidores del sitio en YouTube de Venezolanos por la Información BPI y de @Noticias 7D, Noticias 7 Días, generando distribución desde Panamá para toda Centroamérica de nuestros contenidos informativos. Bueno, aquí estamos ya, amigas y amigos, a casi un día de los nuevos anuncios salariales. Bueno, de la nueva catástrofe económica anunciada desgraciadamente, porque más desgraciadamente ostenta el poder desde la presidencia a partir del año 2013, desde el gobierno nacional y desde sus adláteres, porque dominó él la fracción parlamentaria cuando era diputado desde el año 1999. El abreboca de hoy lo tenemos para ustedes con un despacho de Vivo Play. En Vivo Play han tomado la declaración del economista José Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Ha dicho que más de lo mismo. José Guerra es experto, es economista, fue jefe de la Cátedra de Economía de la Universidad Central de Venezuela, exdirector de la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela, ahora diputado. Pero bueno, yo tengo que discrepar, no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. De 1.800 a 4.500. Si ya antes, como lo ha dicho en varias oportunidades, no solamente la presidenta de Consecomercio, sino también el señor Olalquiaga, presidente de Conindustria, a partir del 20 de mayo, que ayer se cumplieron 100 días de ese paquetazo satánico, ya habíamos tenido que registrar el cierre de un porcentaje altísimo de lo que quedaba de pequeños y medianos comercios, pequeñas y medianas empresas que no pueden con la carga laboral y no pueden con el coletazo que de inmediato trae esto en materia de hiperinflación que afecta, por supuesto, todas las estructuras de producción de las empresas y de los comercios. Ahora, ¿cómo será la cosa de peor? De 1.800 bolívares marranos. Ayer me estaba diciendo Nelson Chafín que llamó a alguien a Radio Mundial pidiendo que por favor yo no insulte a los marranos. Es verdad. Bueno, estos bolívares nuevos, vamos a buscarle otro calificativo. A mí me gustaba llamarle bolívares marranos porque se han embarrialado, ¿no? Terminaron de embarrialarla con eso. Es decir, pusieron la torta, es decir, que listo, lo dejo hasta ahí. Vamos a buscarle otro calificativo a esos bolívares, ¿no? Si eran 1.800, los suben el salario a 4.500, válgame Dios, qué estupidez tan grande. A no ser que sea, además de inepto y corrupto este régimen, absolutamente calculador y de llevarnos a quién sabe qué tipo de situación con este quiebre increchendo que ocasiona cada medida, cada anuncio, cada paquetazo satánico. Vamos entonces con el despacho de Vivoplay. Le agradecemos a Vivoplay la cortesía y el testimonio del economista y diputado José Guerra. Adelante. Las medidas son básicamente de 3 tipos, ¿no? En primer lugar, el aumento salarial de 150%, que al cabo de un mes y medio va a ser saliaguas. Recordemos que el 20 de agosto, cuando se comenzó a aplicar el nuevo salario mínimo de 1.800, nos parecía muy alto. El aumento fue en ese momento de 6.000%. Y bueno, al cabo de 2 meses, prácticamente el salario mínimo
alcanza para comprar la mitad de un pan de jamón aquí en la ciudad de Caracas, ¿no? O sea, se ha depreciado el salario. Entonces, esta vez no va a pasar diferente si no se corrige la hiperinflación, que es el problema de fondo. Entonces, son salarios, luego vienen los aumentos de precios y así vamos. En segundo lugar, el tema de la depreciación del bolívar. O sea, se anunció que ya el petro aumentó su valor en el momento en que cae el precio del dólar. Entonces, eso quiere decir, el momento en que cae el precio del petróleo. Eso quiere decir que la tasa de cambio debería depreciarse. Y estamos viendo los próximos días, el lunes probablemente, lunes próximo, un aumento de la tasa de ICOM probablemente a 120, 130, con lo cual esa depreciación va a incrementar los precios de los bienes, de los productos que se importan. Y en tercer lugar, este tema de la bonificación, ¿no? Toda la sociedad está bonificando bonos por todos lados y esto es realmente indignante, ¿no? Es decir, un país que se ha hecho rehén del gobierno, la gente está esperando que le den un kilo de pernil, un pantalón, una camisa y desestimula el esfuerzo, desestimula el trabajo, desestimula la creatividad de la gente está en la casa esperando que el gobierno le dé. Este es el modelo socialista, modelo de sumisión del hombre al Estado. Esas son las medidas básicas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que siempre pasa en estos casos, que viene otro aumento salarial, producto de la hiperinflación, y hasta que no corrijamos este problema en la raíz, vamos a seguir repitiendo este ciclo hiperinflacionario, que tiene su origen justamente en el déficit fiscal, el déficit del gobierno financiado por el Banco Central. Diputado, como Nuestro agradecimiento reiterado a Vivo Play. Escucharon ustedes al economista y diputado José Guerra cuando hablaba en su parte final de la declaración a que se financia el déficit fiscal con emisiones del Banco Central de Venezuela. Tenemos que destacar que, ¿recuerdan ustedes en la primera oportunidad? Creo que eso fue 17 de agosto, porque el paquetazo satánico entró en vigencia el 20 de agosto, pero el día viernes 17 de agosto lo anunció Nicolás Maduro, se comprometió, casi que se arrodilló y juró por todas las cruces, ¿no?, que aquí se caminaba hacia un déficit cero. Y resulta que la emisión de dinero inorgánico, que mencionó el término el señor ese en aquella oportunidad como algo que iba a desaparecer, es más bien lo que ha recrudecido a unos niveles bárbaros y que es lo que alimenta la posibilidad de seguir ofreciendo bonos y bonos y bonos y bonos, al punto que el tipo en la cadena de este jueves llegó a decir que iba a seguir pagando las nóminas de las empresas privadas, por Dios, con un dinero que viene intoxicado, un dinero que viene envenenado, un dinero que está directamente relacionado con la hiperinflación. ¡Qué desgracia, verdaderamente! ¡Qué desgraciado el que ejerza esta desgracia desde el poder! Vamos de inmediato, amigas y amigos, a compartir con ustedes nuestra nota editorial de hoy, el Duélale a quien le duela. Adelante. Duélale a quien le duela. Dos eventos de esta semana terminan por dar más fuerza a quienes sostienen que lo que enfrentamos es una pandilla que no abandonará por las buenas el gobierno para dar paso a la reconstrucción del país. La decisión de Rafael Lacaba, jefe negociador del gobierno con misión de entendimientos con la oposición para estabilizar el vuelo político de la dictadura. Determinar que con la intermediación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro puede hacer lo que le dé la gana, como lo está queriendo hacer con la elección del gobierno estudiantil de la Universidad de Carabobo, alimenta la tesis de que no hay salida electoral posible y pretende acallar a aquellos quienes de la arena partidista venían sosteniendo que con el triunfo de la oposición en esta universidad se demostraba que el plano electoral era el idóneo para vencer al chavo madurismo. La decisión de Nicolás Maduro de echarse al pico a encumbrados dirigentes sindicales, mandar a unos directo al Dorado y a otro, Rubén González, a instancias militares, determinar que participar en protestas de calle para reivindicar derechos como el de la libertad sindical, el de la protesta pacífica, el de suscribir contratos colectivos, el de acceder a condiciones dignas de trabajo, remuneraciones, jubilaciones y pensiones, puede llevarte directo a la cárcel, alimenta la tesis de quienes ven en la resistencia un camino fallido que solo deja saldos de muertos, heridos, exilios y cada vez mayor número de presos políticos como los hermanos de Ferrominera del Orinoco. Y al tiempo que echa adelante prácticas así,
El régimen queda a la espera de que quienes le adversan desde el quehacer político sigan profundizando sus diferencias, continúen fragmentándose y jugando un rato el papel de autovíctimas y otro rato el papel de autovictimarios. Fijémonos incluso en que el escándalo de la trama de corrupción Andrade Gorrín, en el que ya se hacen señalamientos sobre María Gabriela Chávez, el fiscal de Maduro, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, el presidente del Tribunal Supremo de Maduro, Michael Moreno, y muchas personas más, incluyendo en expedientes similares a los hijos de la primera combatiente Cilia Flores, casi que para lo que más ha servido es para que entre la oposición haya una masacre. Dados los señalamientos de cuántos diputados, cuántos periodistas, cuántos y cuántos están involucrados, sin que hasta ahora hayan fluido los nombres, los casos, las pruebas. Por los momentos, todo aportando a la guerra intestina entre los que hablan de salidas negociadas, salidas electorales y salidas por otras vías. La entramos en cuanto a fecha a diciembre. Y quienes desconocemos la legitimidad de Maduro por sus actos, porque la Asamblea Nacional lo declaró en falta absoluta en enero de 2017, porque los magistrados en el exilio lo hallaron culpable de corrupción, lo sentenciaron y lo suspendieron, aún vemos a ese tipo ejerciendo el poder, destruyendo cada vez más nuestra pobre economía con sus medidas catastróficas, negándose a aceptar la ayuda humanitaria, y no sentimos que termine de emprenderse algo claro para que su mandato llegue a su fin. Estamos a 1 mes y 10 días del famoso 10 de enero, y quienes aún lo consideran presidente en ejercicio, que anuncian una nueva y definitiva era de lucha a partir de aquella fecha, contando con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, no terminan de contarnos tampoco cómo es que nos vamos a levantar y hacia dónde nos vamos a dirigir y en qué vamos a participar unidos el 11 de enero para liberarnos de esta peste corrupta y criminal. No hay tiempo que perder para lograr una agenda común. Si quienes están peleando hoy son capaces de suscribir públicamente que están de acuerdo con que el objetivo más importante que debemos todos alcanzar es salir cuanto antes de Maduro y su régimen, desterrarlo del poder, se habría iniciado la agenda común. Luego, solo habrá que escribir la hoja de ruta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ojalá haya espacio para que de manera pública los aparentemente irreconciliables expongan sus criterios sobre, por ejemplo, elecciones. ¿Pero cómo elecciones? Pactos y conversaciones. ¿Pero cómo serían los pactos y las conversaciones? Resistencia en la calle. ¿Pero cómo será esta vez la resistencia en la calle? Ayuda del mundo civilizado. ¿Pero cómo vamos a canalizar esa ayuda que debe ser, además, homogénea? Y enfrentar la violencia criminal de los derrotados. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Es difícil, pero no imposible. Lo que sí es urgente. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, 0212-482-9750, nuestro número telefónico. Sobre nuestra nota editorial, sobre el tema del nuevo salario y las declaraciones que han escuchado ustedes del economista y diputado José Guerra, sobre lo que ustedes nos tengan que comentar y denunciar, a la parte final del programa vamos a abrir nosotros nuestra ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Esto es la entrevista a través de RCR, a través de Radio Mundial, a través de 90.3 calidad FM y una serie de plataformas en la web. Vamos a la pausa, amigas y amigos, ya venimos con mucho más del resumen de las cosas del día de hoy. No se muevan de allí. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Bueno, continuamos, amigas y amigos, con el resumen de las cosas. Vamos a una primera tanda. 3 noticias voy a leer en esta primera tanda, de las que no pueden quedar en el tintero y recomendamos tener siempre muy presente. Adelante, mi querido Eduardo Llanes, dame pista, por favor, yo estoy a la espera. Voy a comenzar con el portal de La Patilla. Maduro echa más gasolina a la hiperinflación con ajuste salarial de 150% y amenazas de nuevos controles. Amenazas de buenos controles. A ver, dijo que iba a haber correcciones en los controles de precios de los alimentos que serán difundidos este viernes. Así que todo el mundo pendiente, porque de un momento a otro metió una cadena el tipo. No sé si la habrá metido ahorita. Dime, Selene, hay cadena, ¿no? Se las guarda. Los viernes la prefiere hacer un poquito más tarde. A ver. Los ajustes devienen del ajuste del criptoactivo Petro, que pasa de 3.600 a 9.000. Y recuerden ustedes que el Petro va en referencia con el dólar, está anclado al dólar. Eso quiere decir que si ahora el Petro vale más, el dólar vale más. Lo que hablaba José Guerra, ¿no? De la devaluación. En aquella oportunidad, un Petro vale medio dólar, ¿no? Eso quiere decir que aquí están reconociendo que supuestamente el dólar vale 18.000 bolívares. Ustedes saben a cuánto está el dólar, ¿no? ¿Saben a cuánto está? Una barbaridad. El nuevo salario mínimo es de 4.500 bolívares nuevos y representa en la noche de este jueves $9.4, de acuerdo con el promedio de bolívares soberanos 478,31, en el que se cotizaba ayer el dólar, 478, ya estaba a punto de llegar a 500. Vamos a ver lo que les comentaba antes del portal del Nacional. Maduro ha dicho que seguirán pagando la nómina privada. Nicolás Maduro, presidente de la República, como le llaman aquí en el Nacional, anunció este jueves que continuará pagando la nómina de la empresa privada. El mandatario explicó que el objetivo de la decisión es evitar el aumento indiscriminado de los precios de los productos. Mantenemos el pago de esos salarios para que nadie tenga excusas para aumentar los precios. Lo mismo dijo la vez pasada Gran Cipote, y se fue a una escalada el nivel de los precios de todos los rubros. Por Dios, qué barbaridad. El anuncio fue realizado durante una transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores. Y bueno, voy a cerrar con esta información de efecto Cocuyo, que nos cita al fiscal general de Nicolás Maduro. William Saab dice haber develado 18 tramas de corrupción en PDVSA en 15 meses. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, en un balance ofrecido este viernes 30 de noviembre, informó que durante sus 15 meses de gestión se han develado 18 tramas de corrupción vinculadas al área petrolera. Desde nuestra llegada, esta es una cita textual, desde nuestra llegada se develaron 18 tramas de corrupción vinculadas a la corrupción petrolera que le ha costado miles de millones de dólares al país. Se han incautado bienes y repatriado capitales, expresó
Por ello hay 96 funcionarios acusados y 5 condenados. Yo no sé cuáles capitales han repatriado, la verdad. No sé a qué se refiere este señor Tarek William Saab de repatriación de capitales. No sé cuánto han recuperado de lo que se han robado ellos mismos. Porque como escuchará más adelante, por cierto, en una declaración del diputado Juan Guaidó, quien es el jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional, los funcionarios maduristas están muy ocupados por perseguir a la corrupción chavista originaria, pero nada hacen con la corrupción madurista. La solapan, la tapan, hacen lo que hacen los gatos con sus porquerías, es decir, le echan tierrita encima. A razón de todo esto, esta semana nosotros conversamos con el politólogo y psicólogo social, antes integrante del gobierno de Hugo Chávez y de las filas de sus simpatizantes, Nigmer Evans. Y quisimos reponer para ustedes esa conversación sobre muchas cosas pendientes a propósito de la trama de corrupción Andrade Gorrín. Primera pregunta que lanzamos a Nigmer Evans era si estaba de acuerdo con lo que estaba solicitando Luis Ortega Díaz y lo que estaba solicitando su ex compañero en Marea Socialista, el profesor Héctor Navarro, que no vayan a repatriar los bienes de Andrade, los dineros de Andrade, porque estos bichos de aquí del gobierno se lo roban. Adelante, con la reposición de la conversación con Nigmer Evans. Adelante, Selene. Tenemos a Nigmer Evans, analista político, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, psicólogo social. Nigmer, buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Sí, buenas tardes, Miguel Ángel, muchísimas gracias por el contacto. Bien, ha dicho Héctor Navarro que prefiere que no devuelvan el dinero confiscado a Alejandro Andrade a Venezuela en estos momentos, sino mejor cuando haya un gobierno decente y transparente. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, mero sentido común, ¿no? A ver, es evidente, primero, vamos a ubicar esto desde un contexto. Desde el año 2013, cuando formaba parte de Marea Socialista y posteriormente siendo parte tanto de la Plataforma en Defensa de la Constitución como ahora del Movimiento por la Democracia y la Inclusión y parte integrante del Frente Amplio, nosotros hemos estado permanentemente haciendo la denuncia en relación a la fuga de capitales que detectamos a través de información del Banco Central de Venezuela y hemos hecho publicaciones sistemáticas, análisis desde el punto de vista de la comprobación numérica en relación a lo que implica toda esta fuga de capitales y las repercusiones que tiene a nivel de la corrupción. Nosotros calculamos desde el año 1998 hasta el 2013 aproximadamente 500 mil millones de dólares en fuga de capitales. Creo que nos hemos quedado cortos. Pero la fuga de capitales es un indicador que conduce a la corrupción en relación al manejo inadecuado fundamentalmente a partir del año 2003 del control de cambio y de cómo el manejo del control de cambio y de la asignación de divisas generó una centrífuga que ha degenerado en esto, ¿no? Si en algún momento pudimos compartir la política de control de cambio en el año 2013 después del paro petrolero, tenía sentido en función de evitar la fuga de capitales. Lo irónico es que esto es una medida que no debe durar más de 2 o 3 años. Duró más de eso. Lo denunciamos también en su momento como un error político y posteriormente hemos visto cómo efectivamente se ha cumplido de manera sistemática el hecho de que esto se ha utilizado como una centrífuga de corrupción que es parte inherente a todo lo que está vinculado a la investigación de el Tuerto Andrade, de todo lo que está vinculado a Gorrín, de todo lo que está vinculado a todo este espectro que empieza a develarse el día de hoy, con nombre y apellido, producto de una investigación llevada por parte de los Estados Unidos, pero que aquí a gritos se decía por parte de sectores informativos, de actores políticos que veníamos denunciando sistemáticamente esto, pero que bueno, que no encontramos nunca, lamentablemente, un espacio real en donde poder tener o demandar justicia, aún a pesar de que todos estos documentos que acabo de mencionarte, de investigaciones en esta área, se entregaron en la Contraloría, se entregaron a la Fiscalía, incluso a la misma Luis Ortega Díaz, hay que reconocer que se le entregó y lamentablemente nunca tuvimos respuesta de Luis Ortega Díaz.
y se entregó también a actores políticos en su momento que decían luchar contra la corrupción dentro del mismo gobierno. Bueno, hoy estamos viendo las consecuencias absolutamente de todo esto, y la estamos viendo no solamente en las denuncias de corrupción, es que la venimos viviendo de manera sistemática en el hecho de lo que no encontramos en los anaqueles, de la depauperación de nuestro salario, de la situación de acceso a la medicina en el país. O sea, hoy lo que estamos evidenciando con lo que pasó, con lo que está pasando en Estados Unidos con Alejandro Andrade, es una cosa que los venezolanos venimos viviendo sus consecuencias ya desde por lo menos hace 4 años. Mira, Nickmer, yo recuerdo haber escuchado una, por cierto, fue aireada, terminó un poco ahí entretenida, por llamarla de una manera benigna, entrevista que te hizo Fausto Mazó una mañana en el programa Golpe a Golpe por allá en los años 2013-2014. Yo la escuché, estaba en mi carro y la escuché. Ustedes estaban hablando o solicitando a la Fiscalía, los integrantes de Marea Socialista, el paradero, la ubicación, el destino que tuvo una cantidad de más de 300.000 millones de dólares. Tú nos hablas ahorita de que la fuga de capitales la estaban evaluando ya por esos años en más de 500.000 millones de dólares. No tuvieron respuesta. Mira, en estos días, hace unas semanas, yo entrevisté a Luisa Ortega Díaz. Yo fui diputado a la Asamblea Nacional. Investigué el tema de los fondos, Fonden, Fondo Chino, etcétera, etcétera, que fueron creados como estructura para poder echar mano sin control de la Asamblea Nacional, sin que pasaran los fondos por el Banco Central de Venezuela, en fin, un desastre. A mí tampoco me respondió nada la fiscal general, y yo como diputado se lo llevé, porque yo solamente se lo podía llevar como alto funcionario del Estado a la oficina de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pero hoy leo a Luisa Ortega Díaz señalar, aparte de que tienen que ser subastados Seguro La Vitalicia y Globovisión, señalar que ella sí llevó adelante estas investigaciones. A Claudia Díaz y también a Alejandro Andrade. ¿Qué opinas de eso, por un lado, que ella esté diciendo eso ahorita? Sí. ¿Y qué opinas de un fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que está diciendo que aquí hay que pescar a los corruptos, vengan donde venga, estén de donde estén? ¿Le crees? Bueno, ¿sientes alguna garantía? Mira, fíjate, Miguel Ángel, en relación con la fiscal Luisa Ortega Díaz, a quien en lo personal le tengo mucha estima, no por ello, creo que me caracteriza fundamentalmente ser una persona crítica, y creo que por eso he sido incómodo, fui incómodo siempre para el gobierno de Chávez, mucho más para el de Maduro, y seré también incómodo para la oposición venezolana, que también ha chupado de esa centrífuga de corrupción, porque hay actores de la oposición que están siendo señalados y que seguramente van a visibilizarse claramente en las testificaciones de Alejandro Andrade, que saldrán públicamente con algunos nombres de dirigentes de oposición. En relación con Luis Ortega Díaz, creo que hay una reacción tardía de parte de Luisa. Yo comprendo un poco su rol en el momento de ser fiscal y de tratar de poder avanzar en cosas a lo interno. Estaba secuestrada como muchos otros actores, ella dio un paso, el paso sirvió para poder adelantar y nivelar cosas, tuvo que irse del país, o sea, tiene su mérito en ese sentido. Bueno, pero también hoy tiene muchas cosas que explicar, y es lógico que la gente solicite que se explique por qué tarda tanto en ir señalando cosas como, por ejemplo, lo que hoy señala de la hija de Chávez, ¿no? Y del número del expediente que tenía y que sabía y que conocía. Bueno, esas son cosas que tendrá que responder ella. Ahora, ella en este momento también es importante y es estratégica porque está desarrollando acciones importantes a nivel del contexto internacional. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Reconozcamos las cosas positivas y critiquemos y pidamos cuenta, porque aquí todos debemos rendir cuenta de lo que hicimos, especialmente de aquellos que estuvimos en el gobierno de Chávez en cualquier tipo de función pública, y en ese sentido por lo menos yo estoy totalmente abierto, y siempre lo he estado, a rendir cuenta de las pocas cosas que puedo rendir, porque yo no manejé recursos públicos en ese sentido. Pero bueno, pero vamos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y corresponsabilidad en ese sentido, y creo que no debe haber ningún temor en ello. Porque creo que eso nos va a permitir avanzar en función de salir de la crisis, que es lo fundamental. O sea, aquí el que está en campaña está fregado. Aquí lo que tenemos fundamentalmente es que entender que debemos unificar fuerzas para lograr el objetivo de salir de este gobierno oprobioso. En relación con el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Irrita,
bueno, es evidente que este señor es un operador de reacomodos de las mafias gubernamentales en relación a los intereses de los capos que manejan estas mafias. Él es el operador que va ejecutando las instrucciones de ir acusando de corrupción a quien ya no interesa, porque hay una renta muy escasa. Esa renta muy escasa y ese acceso a las divisas, ese control de divisas que cada vez es más corto porque se produce menos petróleo, bueno, porque cada vez hay menos oferta en el marco de la corrupción y de la repartición de cuotas. Bueno, este señor ha asumido su rol de ir operando en función de los intereses de las cúpulas más altas para ir cercenando aquellos que ya no son convenientes en relación con la repartición de las cuotas para poder asignar nuevas cuotas o para desaparecerlas. Y ese ha sido el rol, ¿no? Un rol en donde aparenta acusar a cuatro gatos sobre asuntos de corrupción que ya no son relevantes ni importantes, pero se ponen en evidencia cuando no señala ninguna de las cabezas. Solamente en el caso, por ejemplo, de Alejandro Andrade lo solicita después de que la justicia norteamericana lo señala. Por cierto, una cosa muy interesante, Miguel Ángel, el hecho es significativo que Tarek William Saab reconozca lo pertinente de la justicia de los Estados Unidos en relación con el caso de Andrade y pida su extradición y no haga lo mismo con los narcosobrinos. Ahí ponemos en evidencia exactamente cómo opera este señor que a todas luces la historia lamentablemente le pasará por encima en relación con la complicidad de todo este sistema oprobioso y corrupto que en este momento gobierna, que ha gobernado durante tanto tiempo, durante todos estos años y que lamentablemente hoy se profundiza y es peor como consecuencia de lo que trae en cuanto a dolor y sufrimiento del pueblo venezolano. Te agradezco mucho tu opinión compartida con nosotros en la entrevista, Nigmer. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Amigas y amigos, era la reposición para ustedes de la conversación que sostuvimos esta semana con el integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, ex integrante de Marea Socialista, ex integrante del gobierno de Hugo Chávez, el politólogo y psicólogo social Nigmer Evans. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Ya venimos con mucho más de la entrevista. Este es el resumen de las cosas. No se muevan de ahí. La entrevista. Estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo ve, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Mi querido Eduardo Llanes, de nuevo a una tanda de revisiones de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Escucho tu señal y me arranco con el portal de la Patilla. A ver. Hasta el 5 de diciembre circularán los bolívares fuertes. El día lunes 3 de diciembre el Banco Central de Venezuela emitirá una resolución donde ese día y hasta el día miércoles 5 de diciembre a las 6 de la tarde tendrá vigencia el antiguo cono monetario llamado Bolívar Fuerte. Así lo informó Tarek El Aizami. Informó que el miércoles se desmonetizará toda la denominación del Bolívar Fuerte, así como la legalidad del cono monetario anterior. El gobierno de Venezuela realizó una reconversión monetaria el pasado 20 de agosto, que supuso llamar a la moneda local Bolívar Soberano y la eliminación de 5 ceros. Ahora, a ver, ¿cuáles son los bolívares que habían quedado en vigencia? Creo que el billete de 1.000, el billete de 2.000, el billete de 5.000, el billete de 10.000 y el de 20.000. Ok. Ahora pregunto yo,
Ahora pregunto yo, ¿con qué vas a pagar en la gasolinera? ¿Con qué vas a pagar? ¿Cuánto te va a costar? Un tanque antes de 95, o mejor dicho ahorita, porque ustedes saben, se olvidaron de aquel anuncio, ¿no? Habrán entrado en contacto con lo que se les venía encima, válgame Dios. Bueno, 300 bolívares, pónganle 400 bolívares un tanque de 95 octanos. 400 bolívares, ¿ah? De los anteriores. La moneda más pequeña es un bolívar, que vale 100.000 bolívares. O sea, usted pasa de 400 bolívares a 100.000 bolívares, el pago mínimo posible en una gasolinera. Bueno, lo cierto es que ha sido decretado el fin del viejo cono monetario, el bolívar fuerte, las monedas que convivían con lo que ellos llaman bolívar soberano, para el próximo 5 de diciembre. Mientras tanto, ¿qué hacen en el exterior dirigentes que se oponen a que tenga dinero, gas, como señalan algunos de manera coloquial, el gobierno de Nicolás Maduro? Borges y Vecchio piden al Banco de Inglaterra frenar repatriación ilegal de 14 toneladas de oro. El diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el coordinador nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, enviaron una carta pública al Banco de Inglaterra en la que piden a la entidad financiera que rechace la repatriación de 14 toneladas de oro solicitadas por el régimen de Nicolás Maduro. En el documento, los dirigentes de la oposición democrática aseguran que el intento de repatriar el oro forma parte de los esfuerzos del régimen para saquear las riquezas del país y perpetuarse en el poder ilegítimamente, y que dicha solicitud carece de legalidad, puesto que el oro no le pertenece a la dictadura de Maduro, sino al Estado venezolano, y el Estado venezolano ha sido secuestrado por el grupo que dirige Maduro. En este sentido, el escrito alerta sobre la corrupción del gobierno de Maduro, instando al Banco de Inglaterra a impulsar sanciones como las del Tesoro americano contra transacciones en oro con motivaciones corruptas o engañosas. Asimismo, se contempla que el organismo financiero debe actuar en fiel cumplimiento con la Convención de la ONU contra el lavado de dinero, así como la legislación interna del Reino Unido contra dicho delito. Información que no le debe gustar, pero nada a Nicolás Maduro. Hablando de corrupción, les había anticipado que compartiría con ustedes la declaración dada hoy a los propios órganos de prensa de su partido Voluntad Popular, el diputado Juan Guaidó, quien es jefe de la bancada de la Unidad y ya es mencionado como muy probable presidente de la Asamblea Nacional a partir del enero próximo, este joven dirigente de Voluntad Popular. Juan Guaidó ha denunciado, hay una persecución contra la corrupción chavista y a la madurista, no le hacen nada. Escuchen ustedes el despacho de Voluntad Popular. El dinero del pueblo de Venezuela. Hoy cuando usted vaya al mercado o vaya a buscar un medicamento y cueste más de 4.500 bolos, por ejemplo, un antihistamínico, para una alergia, para un chamo, y no tenga, recuerde quién se robó el dinero. Pareciera entonces que Maduro persigue la corrupción de Chávez, no la de su gobierno. Pareciera que Maduro y el que usurpa las funciones de fiscal señala a Andrade, pero no señala a Gorrín en la misma investigación. Entonces, el corrupto, ¿quién era? Chávez. Maduro debería explicar esto. Cada uno de estos casos hemos trabajado que mientras ellos se roban la plata, nosotros tratamos de recuperarla. Por eso el año pasado, el 14 de diciembre del 2017, se aprobó la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción. Y por supuesto, tendrá efecto una vez tengamos un legítimo gobierno democráticamente electo por el pueblo de Venezuela. Era el despacho de Voluntad Popular con las declaraciones del diputado Juan Guaidó. Bueno, por cierto, recuerdan ustedes que también conversamos y vamos a reponer esa conversación de inmediato con el secretario de la Universidad de Carabobo a propósito del ultraje que pretende hacer el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro contra la decisión autónoma y soberanísima de los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Hoy ha habido, sin duda, cumplieron en la mañana de este viernes lo comprometido, una reunión del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, y en ese marco, en esa reunión, emite declaraciones la rectora Jessie Divo.
Ella ha dicho que no se va a permitir injerencias del Tribunal Supremo de Justicia. Manifestó este viernes 30 de noviembre en Carabobo que esta institución hará respetar la voluntad electoral de su comunidad y que ningún ente externo vulnerará su autonomía. Señaló que la pretensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de imponer como ganadora a la presidenta de la Federación, a una bachiller que compitió con quien verdaderamente resultó ganador, 80-20 les ganó el joven de la unidad universitaria. Agregó que nuestras actas, las actas de la Universidad de Carabobo, demuestran que Jessica Bello no ganó. A Jessica le debería dar vergüenza, pero bueno, creo que regularmente quien puede estar vinculado a la cava y al gobierno de Maduro es un sinvergüenza, a no ser que sea una víctima engañada. Jessica Bello no ganó. Estas actas están firmadas por todos los representantes y testigos, inclusive los de la plancha de Jessica Bello. Imagínense ustedes. Bueno, cuando dicen que no van a permitir injerencias del Tribunal Supremo de Justicia, nos dejan a todos nosotros en un lapso de espera. Inquietante espera. Muy interesante espera a ver el ejemplo que Carabobo da en esto de luchar contra el Tribunal Supremo de Justicia, arremetiendo, arrebatando, como lo hizo con los diputados, recordarán ustedes, indígenas, ¿no? Los de Amazonas, y arrebatando contra todo lo que le dé la gana, porque así actúan ellos. Son el arrebato por órdenes de Maduro, en este caso me imagino de Maduro y de Rafael Lacaba. Y digo yo que vamos a estar expectantes sobre cómo van a luchar el respeto a los resultados verdaderos de esas elecciones, porque qué cosa, una inspiración de jóvenes universitarios de Carabobo, donde nació la libertad. Vamos de inmediato a reponer para ustedes esta conversación que sostuvimos hace un par de días con el profesor Pablo Aure al conocerse la decisión la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque hay datos allí del talante de Rafael Lacaba y de otras cosas que ocurrieron que no pueden quedar en el olvido. Ustedes saben que en este programa no cometemos el pecado de que las cosas por calladas se olviden. Digo, ¿cómo es la cosa? Por sabidas se callen y por calladas se olviden. Adelante, Selene, dale play. Tenemos al profesor Pablo Aure, al hilo telefónico, secretario de la Universidad de Carabobo. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad de volver a conversar con ustedes sobre lo que está ocurriendo en la universidad y en Carabobo. Bueno, mire, primero que nada yo le quiero preguntar, ¿qué ha pasado con las amenazas que iban increciendo contra la rectora, contra usted, una vez que de paso el Tribunal Supremo de Justicia hace este tema de prácticamente asociación, ¿no? con Rafael Lacaba, me imagino yo, para decidir lo que a ellos les da la gana? ¿Qué ha pasado con las amenazas contra usted, contra el asedio contra usted, profesor? Siguen constantemente las amenazas, por diversas vías nos llegan las amenazas constantes y sabiendo la conducta del personaje, cualquier cosa puede ocurrir. Les voy a comentar algo, ¿no? Ya eso lo subí a un video que me dio el propio presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, el bachiller Eduardo León. Mire, este señor que está en el Capitolio de Carabobo, no solamente tiene una conducta agresiva en contra de quien no lo complace, sino que quiere acabar con la Universidad de Carabobo, sino que es capaz de amenazar de muerte, y esto lo estoy diciendo asumiendo la responsabilidad, porque está grabado al presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, si no cambiaban los resultados. Por eso, el presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, Eduardo León, tuvo que refugiarse en un cubículo en la Universidad de Carabobo porque estaba amenazado de secuestrarlo. Y le voy a decir algo, para que lo sepa Venezuela. El viernes o el sábado antes del 14 de noviembre, el bachiller Eduardo León estuvo en la Quinta Carabobo y lo acompañó. Así me desmientan o no, pero eso me lo comentó Eduardo León y lo dijo también en el video. Lo acompañó el ministro de Educación Superior, el ministro de Educación Universitaria, de Ciencia y Tecnología, Uber Roa, para conversar y tratar de mediar y bajar los ánimos con este personaje que se ha ensañado contra la universidad, como es Rafael Lacaba. Este señor Rafael Lacaba lo golpeó a Eduardo León y el mismo Uber Roa le dijo, así mismo, palabras textuales: tú estás actuando como un fascista, nosotros somos revolucionarios, no fascistas.
Y te digo eso porque ahí están hablando puros oficialistas, porque el bachiller Eduardo León es oficialista, ¿ok? El presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, que no se prestó a la exigencia y a la amenaza de Rafael Lacaba. Y eso está en un video que yo lo subí a mi Twitter, a mi cuenta. Por favor, díganos cuál es su Twitter, porque mucha gente que está escuchando querrá ver ese material. @Pablo Aure. Véanlo para que vean qué dijo Eduardo León. Y de todas maneras, ojalá él ahora no tiene teléfono porque está perseguido y amenazado por nada menos y nada más por alguien que tiene el control en el estado Carabobo de todo y ahora tiene también el control de la sala electoral. En ninguna cabeza cabe, ¿okay?, a menos que sea diabólica y malvada, ejecutar, o mejor dicho, sentenciar como sentenció el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral el día de ayer. Les voy a explicar algo a quienes no conocen los procesos electorales estudiantiles. El día 14 de noviembre, que por cierto, no prestaron la seguridad que nosotros solicitamos, las patrullas que están al servicio de la custodia del Campus Bárula, que están a la orden de Rafael Lacaba, las escondió, ¿ok? Y la Fuerza Armada tampoco colaboró con nosotros porque el Consejo Universitario pidió, vista la conducta irregular o desequilibrada de Rafael Lacaba, pidió custodia y protección al Campus Bárula porque sospechábamos lo que iba a hacer Rafael Lacaba, arrebatar a Tipo Jalisco, pero como no pudo con sus matones, estaba el secretario de gobierno del estado Carabobo, estaba el director del despacho de Rafael Lacaba allí, estaba el presidente del Consejo Venezolano de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Valencia, estaba allí, personas de confianza de Rafael Lacaba, dirigiendo todo esto operativo. Bueno, ese 14 de noviembre hubo las elecciones estudiantiles del gobierno y el cogobierno. Me explico para los que no conocen esto. El gobierno estudiantil es donde solamente los estudiantes tienen injerencia, es decir, los centros de estudiantes y la Federación de Centros Universitarios. Eso se regula por una comisión electoral estudiantil y el proceso es reglamentado y regulado, organizado y dirigido únicamente por los estudiantes. Las autoridades ni los organismos colegiados tienen nada que ver. Y ese mismo día también hubo elecciones al cogobierno. ¿Qué es el cogobierno? Donde existe representación estudiantil y representación profesoral y autoridades. Entiéndase consejo universitario, consejo de facultad, consejos de escuela. Les voy a decir para aclarar el panorama. La plancha de Lacaba no obtuvo ningún consejero universitario, ni de facultad, ni de escuela, ¿ok? El máximo votado fue 600, y el máximo votado del lado de la democracia fue 7,000 y algo, ¿ok? O sea, la diferencia fue groseramente abismal, ¿ok? Pero es que eso es en cuanto al cogobierno, que no lo han impugnado, ni se han metido, ni nada de esas cosas. La pregunta es, ¿cómo me explico yo? Que yo digo que yo gané la federación, pero no tengo ningún consejero, si fueron simultáneas las elecciones. Pero la otra pregunta, que valdría la pena hacerlo. Creo que la Universidad de Carabobo tiene 24 centros de estudiantes. 24 centros de estudiantes existen en cada una de las escuelas. De esos 24 centros estudiantiles, la plancha que apoya a Marlon Díaz obtuvo 21 centros de estudiantes. Los otros 2 los ganó la plancha de Lacaba, la de la Escuela de Telecom y la de la Escuela de Química, que tiene poco número de estudiantes o de lectores, y está en discusión el centro de estudiantes de FACIL. Ahora, si estamos hablando de la Federación de Centros Universitarios, que es la Federación de Centros, de todos los centros, ¿quién puede explicar que alguien que haya ganado 3 de 24 centros se vaya a atribuir la victoria? Claro, pero hay algo más importante todavía. Las 39 actas, digo 39 porque son 39 subcomisiones electorales, fueron suscritas, y son 39 porque tenemos el Campus Bárbula, el Campus La Morita y otras mesas electorales en los hospitales
y en San Carlos. Bueno, todas esas actas están firmadas inclusive hasta por los testigos del oficialismo. Esas actas fueron lo que se denomina actas como morochas. Allí se reflejó los resultados del cogobierno y del gobierno. Y ahí están el número de votos exactos. Quien proclama a la candidata de la Cava, lo proclama sin actas, sin nada, y bueno, y por un decir. Eso es un capricho malvado. Eso es un golpe de Estado, pero grosero. Está claro. Profesor Aure, por favor, muy brevemente, entonces, ¿ahora qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Ok, los estudiantes hoy tuvieron sus reuniones. Nosotros, como Consejo Universitario, hemos convocado a la sociedad civil, a la gente que le duele el alma mater del centro del país con 126 años de fundada, para un Consejo Universitario ampliado este viernes a las 9 de la mañana, para fijar posiciones, no solamente en defensa de la universidad, de su autonomía, de sus valores, que es la pluralidad, sino también de defensa de la democracia en Venezuela desde Carabobo. Ya basta que un sujeto que se siente emperador con el fetiche del Drácula quiera opacar la imagen que durante más de 120 años ha tenido la Universidad de Carabobo, que hemos egresado en su historia desde la reapertura, desde el año 1958, más de 150.000 egresados al servicio del país y del mundo, porque de nuestra universidad egresan extraordinarios profesionales. Bueno, vamos a esperar entonces ese consejo ampliado el próximo viernes a las 9 de la mañana, y le agradezco mucho de nuevo su comunicación con nosotros, profesor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo. Un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad, profesor. Apretado abrazo para todos ustedes y bueno, pendientes de la Carabobo y pendientes del país. Y todos nosotros pendientes de lo que ocurra, porque ese Consejo Universitario ampliado con participación de la sociedad civil carabobeña se produjo este viernes, esta mañana a las 9, y ya escuchamos a la rectora, les leí el extracto de sus declaraciones. No permitirán se desconozca la voluntad de la decisión expresada por los jóvenes estudiantes, no permitirán el escamoteo por parte del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso tenemos tiempo ya para las 4 del patíbulo y más nada. Ya venimos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Hola Selene, hola Oriana, hola Eduardo. Voy con las 4 del patíbulo para cerrar la semana. La primera, el economista Leonardo Buñac estima que los anuncios de Maduro ocultan una devaluación de 100% del bolívar soberano, que le pondrá gasolina a una inflación que diariamente ya está en 5% y que lo que nos espera es una hiperinflación tan grande que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional podrá calcularla con exactitud. Yo opino, sin duda, que el futuro aterra. En verdad, a mí me gustaría emitir esta opinión recordando la famosa frase de campaña del expresidente estadounidense Bill Clinton, esa que dice, es la economía, estúpido. Pero me resulta imposible porque para estos chavistas gobernantes, Maduro a la cabeza, la estupidez resultaría un halago.
La segunda, oigan bien mis queridos amigos, hasta el 30 de noviembre el precio del jamón de espalda fue de 2.290 bolívares soberanos y el del pimentón 2.800. Eso solo en algunos mercados municipales. Estos incrementos se dieron en menos de una semana. Yo opino, bueno amigos, ya ustedes saben lo que va a pasar con esos precios a partir del 1 de diciembre, gracias a la magia económica que se genera cuando unos estúpidos deciden aumentar 150% el salario mínimo y que para proteger al pueblo, porque son tan brutos estos tipos. La tercera. En el portal Punto de Corte se puede leer una nota que revela cómo una familia en Cojedes tuvo que velar a un familiar fallecido dentro de una nevera porque no tuvo cómo pagar una urna funeraria. Yo opino, no se puede esperar menos horror en una necrocracia y que revolucionaria que tiene al frente a un necrócrata como Hugo Chávez. Con estos tipos, vivir o morir parecen una sola cosa. La cuarta y última, más de 10.000 bolívares soberanos cuesta hacer un humilde y tradicional nacimiento de 8 piezas. Yo opino, para mi tristeza, esta noticia me recuerda a la canción navideña que dice: si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. De verdad que hay que llamar a María. Miguel. ¡Epa! Otra Pedro. Pedro, ahí estaba grabado, claro, es viernes. Qué riñones. Epa, espérense un momentico, que estoy terminando de hacer una cosa aquí. Mira, Eduardo, tú tienes ahí, ¿te acuerdas? La de los versos sin empacho. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1, 2, 3. Dime si la tienes, porque tenemos cumpleañera. Y yo que soy bueno para las décimas, pues la tengo lista. Dime si tenemos. Ajá. No vamos a terminar el programa sin felicitarla a ella. Porque la semana pasada fue Selene. Selene me lo ha contado cuando el programa culmina. Que recuerde el cumpleaños de nuestra Oriana Urbina. 26 velas cocina y anda de amores muy bien, que si llegara a los 100 con ni nietos y bisnietos tendrá amoroso recuerdo que hoy yo le canté también. Eso. Ay, ay, ay. Felicitaciones, Oriana. Está cumpliendo años hoy Oriana Urbina, nuestra asistente de producción. Ahora lo digo así. Selene me lo ha contado cuando el programa culmina, que recuerda el cumpleaños de nuestra Oriana Urbina. 26 velas cocina y anda de amores muy bien, que si llegara a los 100 con nietos y con bisnietos tendrá amoroso recuerdo que hoy yo le canté también. ¿Te gustó, Oriana? ¿Te gustó? Bueno, te lo mando luego, no sé, como que lo hice aquí a mano. Felicitaciones, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos, que te partan una torta, así sea pequeñita, pero que esté muy sabrosa y la disfrutes. Llegamos al final, amigas y amigos del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Hemos tenido mucho gusto en acompañarlos con la entrevista. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. La cosa está pelúa y difícil, claro, pero a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta el lunes, con el favor de Dios. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.